sea con su iglesia en esta mañana. ¿Cuántos reciben la gracia del Señor Jesucristo? Amén. Es un privilegio como cada domingo recibirle aquí en este lugar, ¿verdad? Lugar que hemos consagrado para dar culto y adoración al Señor, ¿verdad que sí? ¿Cuántos honran el día del Señor? Amén. Yo, como siempre les digo, recuerden, no solamente adoramos a Dios con nuestras palabras, de hecho creo que es la forma más sencilla de alabar a Dios. La más difícil es con las acciones. Esas son las más difíciles. Amén. Bien, antes de pasar a la meditación de esta mañana, quiero recordarles de qué fue lo que estuvimos tratando el domingo pasado. Pues pretendo en esta mañana darle una continuación a lo que estuvimos hablando el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos hablando del capítulo 12 al libro de los Hebreos, donde el autor a los Hebreos dice que el creyente y la vida cristiana se parecen mucho a la carrera de un atleta, ¿verdad? Un atleta que se prepara para correr una carrera y llegar a la meta. Pero en la trayectoria de llegar a la meta, el atleta sufre una serie de retos, que esos retos no se pueden asumir en el momento de la carrera, sino que esos retos, como el cansancio, la fatiga, etcétera, etcétera, se deben de preparar en el tiempo de la preparatoria. Y el autor de los Hebreos dice que el creyente debe de ser así, de esta manera, que en la vida cristiana debemos de prepararnos para correrlo, ¿verdad? Y recuerdo que hablaba acerca de Usain Bolt, un corredor que tiene el récord en atletismo. Él se preparó por 4 años para correr 9 segundos. Eso es una locura, ¿verdad? Todo el mundo disfrutó y aplaudió la velocidad a la que llegó Usain Bolt a la meta, pero nadie sabe el trabajo que hay detrás de esos 9 segundos. Y es que Usain Bolt era una persona que sabía que debía de prepararse para la carrera. Así es el creyente en esta vida. Debemos de prepararnos para los momentos difíciles que vienen en nuestra vida. Los momentos difíciles llegan a nuestra vida sin aviso. ¿Sí o no? ¿Quién espera un problema para mañana? Si estás bien ahora, tú dices, no, esto va a ser hasta que me muera bien. Todos como que tenemos esa esperanza dentro de nosotros de que todo va a ir bien, ¿verdad? Pero sabemos que la realidad no es esa, que esta carrera cristiana está llena de obstáculos, pero ¿sabemos cuándo nos vamos a enfrentar a esos obstáculos? No lo sabemos. Por eso este autor a los Hebreos nos exhorta y nos anima a que nos preparemos antemano, nos preparemos para esa situación. Y una de las cosas que decíamos que Dios usa para prepararnos para esos obstáculos que vamos a enfrentar en el camino, una de esas cosas que nos ayudan para estar preparados para los momentos difíciles, sin ninguna duda, es la oración. Es de lo que quiero que tú me acompañes por un momento al Evangelio de Mateo. Y si tuvieran la amabilidad en esta mañana, como es costumbre en nuestra iglesia, de que nos pongamos de pie para reverenciar la palabra del Señor. Amén. Evangelio de Mateo, del capítulo 6, vamos a estar leyendo desde el versículo 9. Desde el versículo 9. Vamos a estar leyendo. ¿Ya estamos ahí? Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Solamente la voluntad de Dios debe de hacerse en el cielo. ¿Qué debe de hacer también la tierra? En la tierra también debe de hacerse tu voluntad. El pan nuestro
de cada día. Dámonos hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, nos líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria también, por todos los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, yo quiero que meditemos en esta mañana acerca de este pasaje que tanto se ha predicado, la oración modelo. Y yo le he puesto por título a esta meditación, orando bien. Eso lo voy a repetir de nuevo, orando bien. Porque usted sabe que muchas veces oramos mal. ¿Lo sabía usted? Algo tan simple como la oración, muchas veces lo hacemos mal. El mismo Cristo dijo, ustedes oran y no reciben. ¿Por qué? Porque oran mal. La primera parte de esta oración modelo pertenece a la relación que debemos de tener con Dios en la oración. Y la segunda parte se refiere a los deberes que tenemos que tener con nuestros hermanos, a la parte humana que debemos de seguir en la oración. Qué interesante, ¿verdad? Pero primeramente debemos de hacernos la pregunta otra vez, ¿por qué debemos de orar? La pregunta es, ¿por qué debemos de orar? Debemos de orar, mis queridos hermanos, por lo que veníamos meditando y diciendo, porque la oración es una de las cosas que nos prepara para el futuro. La oración tiene su fruto en muchas ocasiones, no ni en el pasado, no tiene efecto en el pasado, ya el pasado está, sino que la oración tiene un efecto en el presente, pero también tiene un efecto en el futuro, nos prepara para el futuro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Cuando escuchamos estas palabras, el mensaje que Cristo Jesús nos quiere transmitir es que nosotros debemos de orar porque somos criaturas dependientes de Dios. Y ojo con esto, porque las corrientes de enseñanzas modernas de hoy en día, lo que enseñan a nuestros hijos y lo que se enseña en todos los lugares, hoy no necesitamos a Dios. Y más los que viven en Estados Unidos, que tienen de todo, ¿sí? Esos menos que menos necesitan a Dios. Y cada día se levanta más la cultura de independencia de Dios. Y eso es un error muy grave. La verdad verdadera es que somos criaturas que dependemos de Dios absolutamente. Lo que pasa es que andamos tan rápido que ni cuenta nos damos. Que si solamente Dios nos tapara con su dedito el sol, nuestro cuerpo se enfermaría, las plantas morirían, ¿verdad? ¿Cuántos de los que hemos estado aquí sabemos que debemos de orar todos los días para pedirle dirección a Dios? Yo no sé lo que va a ocurrir mañana. Yo no sé qué planes Dios tiene para mí mañana. No sé qué trae mañana. No sé cómo resolver muchos problemas en la vida. Oramos porque en muchas situaciones de la vida nos encontramos en un lugar donde la sabiduría y la capacidad humana no tiene la posibilidad de encontrar una salida. Y necesitamos de una asistencia sobrenatural y una asistencia divina. Es decir, necesitamos de Dios. Y por último, oramos por la razón más importante. Si todas estas no te convencen, aquí te va esta. Oramos porque Cristo no. Recuerdo en una ocasión
en una discusión con un joven. Este joven creía que la oración no era tan necesaria. Y yo recuerdo que acabé con sus argumentos diciéndole, yo te hago una pregunta. Si no es necesaria la oración, ¿por qué Cristo, que era Dios, oraba? Si Cristo, que era Dios, oraba, ¿qué seré yo, que soy tan frágil y una criatura dependiente de Dios? ¿Qué te hace pensar que tú no necesitas la oración? El capítulo 6, versículo 5 dice: y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque les gusta orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, para hacer que, como nos gusta que nos vean. Si no fuera así, no existe. Las redes sociales dependen de que a nosotros nos gusta que nos vean. ¿Sí? Pero no que nos vea Dios, que nos vea la gente. Yo te voy a hacer una reflexión en esta mañana. ¿Tu oración es para Dios o para los hombres? Entonces, ¿qué importa que los hombres lo vean? Aquella persona que ora para que otros lo vean, dice Dios: ya te estoy dando la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que otros te están viendo. Ya ahí la tienes contestado tu oración. No voy a escuchar el resto. La oración, mis queridos hermanos, no es para que la gente lo vea. La oración es para que Dios lo vea. Bueno, no vamos a orar entonces en la iglesia en los tiempos de oración. No, eso no es lo que está diciendo la oración moderna. Porque la oración de la iglesia es otro tipo de oración, y a mi manera de entender es una oración mucho más poderosa que la oración individual. Pero aquí el Señor está hablando de esta oración que es personal, tuya, íntima con el Señor. En la cultura judía, el padre tenía una autoridad superior a todo el mundo en la casa. Cuando el padre decía una cosa, los hijos decían sí, y sin fin de la discusión. Se acabó la discusión. El padre tiene la autoridad. Aunque yo como hijo no esté de acuerdo, si el padre ha dicho algo, sin discusión alguna se hace y ya. Porque él tiene autoridad. Así que cuando empieces a orar, dice el Señor Jesús, lo primero que tú debes de hacer es acomodar esta cabezota bruta y decirle: tú vas a hablar con el Padre que tiene autoridad sobre ti. Si no das este primer paso, no sigues tu oración, no vaya a ser que hagas una oración mala. Dios es santo. Y cuando hablamos y oramos debemos de reconocer la santidad de Dios. Amén, amén. El carácter inmutable de Dios en cuanto a su santidad. Tú eres santo. La santidad implica justicia y rectitud. Con Dios no hay manipulación. El 80% de las personas que oran quiere que Dios haga su voluntad. Por eso piden y no reciben, porque piden mal. Dios no es el genio de la lámpara. A Dios tú no lo tienes controlado. Tú no puedes controlar a Dios. Tú dependes de Dios. Yo me quedo encantado cuando yo veo gente orando, dándole órdenes a Dios. ¡Qué ignorancia tan grande! ¡Qué blasfemia! ¡Qué insulto tan grande es este! Ver gente que está orando a Dios y está imponiéndole cosas a Dios, exigiéndole cosas a Dios y diciéndole a Dios lo que Dios tiene que hacer. Porque son gente que no saben orar.
porque ignoran que al final del día, usted sabe lo que va a suceder, la voluntad de Dios, ¿verdad? Y los que están buscando pareja, cuando se encaprichan en un muchacho, en una muchacha, y van a orar al Señor y dice: Señor, que se haga tu voluntad, pero que sea Pepito. Que se haga tu voluntad, pero que sea Pepito. Que se haga tu voluntad, pero que sea un Ferrari. Tu oración es una oración honesta. De verdad, tú deseas la voluntad de Dios. Usted sabe que este es uno de los grandes impedimentos que tenemos para acercarnos a Dios. Que no respetamos la voluntad soberana y absoluta de Dios. Te van a salir callos en la rodilla y ora y ora y ora, pero yo no recibo, pero Dios no me contesta. ¿Por qué Dios no contesta la oración? Y aparece la frustración y algunos dicen: ya no voy a orar más, porque he orado y Dios no contesta, Dios no hace mi voluntad, por lo tanto no voy a orar más. Y aparece la frustración. Ustedes no saben cuántos cristianos yo me he tocado frustrados. Y cuando hablo de frustración, estoy hablando de una categoría psicológica. No ores si primero no estás dispuesto a aceptar la voluntad del Señor, cualquiera que sea. Ahí está Abraham. La voluntad del Señor, ¿cuál era? Sacrifica a tu hijo. ¿Cuál era la voluntad de Abraham? Ni los fósforos yo no te voy a dar a mi hijo. No te lo voy a dar. Digo, si era un padre normal, a lo mejor si era un extraterrestre, se lo sacrificaba ya. Pero creo que si era humano como yo, una persona como yo, se la pensó bien pensada. Y en el trayecto a sacrificar a Isaac, Abraham toma la decisión en su corazón de hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Y cuando él decidió en su corazón hacer la voluntad de Dios, Dios le dijo: no mates al niño de él. Por cuanto has decidido hacer mi voluntad, te haré padre de multitudes. Hazte esta pregunta para que aprendas a orar. ¿Amas y has decidido de antemano por la voluntad de Dios en tu vida por encima de la tuya? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a que el Señor te diga en esta mañana: no quiero que vayas a ese trabajo y tú ves la necesidad que hay en tu casa y tú ves los problemas económicos que hay en tu casa y el Señor te está diciendo: ese no es el trabajo que tengo para ti? Tú estás dispuesto a dejar ir ese trabajo y irte para un trabajo que tú no aceptas, que tú no quieres hacer, pero que es la voluntad de Dios. No lo llames más Señor, porque si lo llamas Señor, debes de obedecerlo, porque un siervo obedece a su Señor y un hijo obedece a su padre. Y pongan atención a esto. Oramos, le pedimos al Señor algo, el Señor va a hacer eso que hemos pedido, porque primero es su voluntad, no porque tú lo estés pidiendo. Primero es su voluntad. Lo que pasa es que tu voluntad y la voluntad de Él coincidieron, ¿verdad? Y ahora el Señor lo va a hacer. Pero el otro problema que tenemos cuando oramos es que le decimos al Señor cuándo tiene que hacerlo. ¿Por qué? Es ignorancia tuya. No va a pasar nada, grita, chilla. Ustedes no lo han visto pataleando, decretando cosas y pataleando en el piso y alzando la voz y haciendo un show lo único que le falta es un mito para que le salga una culposidad. Cuando termines de orar, no va a pasar nada. Pero cuando Dios lo hace en el tiempo que Él tenía determinado por su conocimiento, por su sabiduría, Dios hace las cosas en el momento preciso, y cuando hace las cosas en el momento preciso decimos: ah, por eso fue que lo hizo ahora y no cuando yo se lo pedí. ¿Ves? Otra vez caemos en tu ignorancia. Cuando llevas tus cargas en oración delante de la presencia del Señor, yo te hago una pregunta. ¿Tú las dejas allí o terminas de orar y cuando terminas de orar dice amén, las recoges y te la llevas
hermano, ¿verdad? ¿Cómo sé que yo he dejado mis cargas en la presencia del Señor? La primera evidencia es la paz. Si no tienes paz en tu corazón cuando terminas de orar, que le has presentado al Señor tus problemas al Señor, ¿se los has presentado sí o no? ¿Tú crees que Dios te escuchó sí o no? ¿Dios escuchó o estaba entretenido velando un agujero negro que se quiere tragar la tierra por allá o te estaba atendiendo la oración? ¿En cuál de los dos lugares está? ¿Tú crees que Dios te está atendiendo a ti? ¿Tú crees que Dios toma con seriedad tu oración o Dios es un Dios que anda jugando y cuando tú le estás hablando le estás jugando Nintendo? No empieces la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, para después, al final, creer, dejar tu carga delante del Señor y pensar que el Señor no te está atendiendo. Si no hay paz en tu corazón, una vez que has dejado tu petición delante del Señor, muy probable tú andes en incredulidad. El que pide debe de pedir con fe. ¿Pero qué tipo de fe? ¿En la fe tuya? ¿En la fe de que las cosas van a suceder como tú quieres que sucedan? ¿En la fe en un Dios que es el genio de la lámpara y no el Dios soberano que está en el cielo? Una fe en el carácter de Dios. Dios no puede ser manipulado. Lágrimas de cocodrilo no funcionan con Dios tampoco, no le ponen presión a Dios. Las lágrimas de los cocodrilos, si tu lágrima sale, que sea una lágrima de verdad. Pero si es para manipular al Señor, yo me he quedado frío en ver a gente en la iglesia orando, manipulando al Señor, que es evidente que están manipulando al Señor. Bueno, pretenden manipular al Señor. Pretenden, no es una pretensión. Y yo he conocido a mucha gente en este país que dice, yo no tengo un negocio porque nunca he tenido la oportunidad, pero estoy esperando el día que aparezca la oportunidad, esa oportunidad de mi vida, yo la voy a coger. Y yo le pregunto, ¿qué tú estás haciendo hoy para cuando llegue esa oportunidad? No, cuando llegue la oportunidad yo me voy a preparar y yo voy a buscar. Yo digo, yo estoy frente a un ignorante. Porque la verdad es esta, nosotros debemos de estar preparados para cuando aparezca la oportunidad. Tú no salgas a prepararte, ya tú estás listo. Yo estoy aprendiendo mecánica porque yo sé que un día va a venir un equipo que yo no lo voy a saber arreglar. Pero, ¿y ya ha llegado ese equipo aquí? No, pero me va a llegar un día. Va a llegar. Y cuando llegue ese día, yo le digo, venga, vamos para acá y tráeme mi dinerito para acá que va por mi bolsillito. Porque ya yo estoy preparado para ganarme ese dinerito. ¿Ves? Así es la oración. La oración te prepara para cuando aparezca el día malo que le llega a todo el mundo, usted está espiritualmente fuerte. Espiritualmente usted está preparado y tiene ventaja sobre el problema y ventaja sobre la dificultad. Pero si ni oras, ni lees la Biblia y vives tu vida como la vive Carmelina, cuando te llega el día difícil, ¿qué va a pasar? Eres una víctima. El diablo va a gozar contigo. Como le dijo Jesús a Pedro, el diablo ha pedido ¿qué? Vuestras almas, ¿para qué? No digo que para llevarlos a un restaurante. No, ha pedido vuestras almas para zarandearlo, para coger el trigo que hay que sacudirlo así. Los iban a sacudir en la fe. Nosotros hay un momento en nuestra vida, mi querido hermano, que van a venir a sacudirnos. Y si tú no estás preparado, no vas a soportar ese día. Por eso es necesario que te dediques a la oración y dejemos la bobería y el entretenimiento. Porque la bobería y el entretenimiento no nos prepara para el día malo. Lo que nos prepara para el día malo es eso que muchas veces no queremos hacer, que es orar. ¿Viste que no es frío?
te vaya bien, tiene que pagar un precio. La gente que le va bien en la vida, le va porque ha sacrificado algo. Los que les va mal en la vida es porque no sacrifican nada, no tienen nada que dar a cambio. Tú quieres una vida cristiana de poder. ¿Y qué esperas? ¿Un toque mágico? Así, una varita mágica. Y ya. No. Eso es mentira. Eso es humo. Te están vendiendo humo. Eso de que dicen, ven aquí adelante que voy a orar por ti. Mira este engaño evangélico. Asómbrate de esta mentira. Vengan aquí adelante. Ahora que yo les invite y les diga, vengan aquí adelante, que voy a orar por fortaleza. Todo el que yo le ponga mi mano arriba va a recibir una fortaleza sobrenatural. Y a algunos se le va a erizar la piel y todo. Pero cuando yo ore por ti y tú vayas y tú sigas viviendo tu vida desordenada como la Biblia, sin oración, sin lectura de la palabra, sin compromiso con el Señor, toda esa mano que te puse, lo único que te voy a dejar es el sudor de mi mano en tu frente. No va a pasar, tu vida va a seguir siendo un desastre igualito. No pasó nada, te estafaron, te vendieron un iPhone chino. Yo quiero tener un trabajo bueno. ¿Qué estás sacrificando para tener un trabajo bueno? Yo quiero tener una vida espiritual. Yo quiero ser un hombre y una mujer de Dios. Yo quiero que todo me vaya bien. ¿Qué estás sacrificando? Eso lo quiere todo el mundo. Aquí nadie quiere que le vaya mal. Pero no todos estamos dispuestos a hacer lo que debemos de hacer para vivir esa vida. Les voy a contar esto. Mi familia, soy la tercera generación de pastores en mi familia, lo saben. Son 3 generaciones diferentes. Desde mi abuelo hasta mí hemos pasado 3 generaciones diferentes. Esto es lo que yo he visto y no falla. Esta es la verdad, la evidencia. En mi familia, los que han obedecido al Señor y han vivido una vida de oración, de obediencia a la palabra, les ha ido bien. Y los que no han obedecido al Señor y han vivido a la bailó, no sé si entienden esa palabra, no sé si han vivido la vida de carnaval, simple y sencillo, o la vida loca, simple y sencillamente no les ha ido bien. Yo quiero que usted me dé una explicación social, psicológica de esto. ¿Por qué? Porque los que pagan el precio de obedecer a Dios les va bien en el tiempo, porque no es en el momento. En el momento los desobedientes parece que les va bien, pero tienen las paticas cortas. Son pequeñitas, son piernitas de enano. Corren ahí, por mucho que corran va lento, y un gigante le va a su paso y le va pasando por al lado. ¿Sabes por qué? Al final del día, y esto es lo que yo he visto en mi familia, que los que han buscado al Señor les va bien, porque el Señor prospera a sus hijos. El Señor honra a sus hijos y los honra en el tiempo. Dios tenía razón en hacerlo así, de la manera que lo hizo. Ese es el testimonio de los que tienen experiencia en el Señor, no de los que están innovando ahora y están aprendiendo, no, de los que han vivido de la experiencia vivida. Es mejor esperar en el Señor. Siempre es mejor, aunque no entiendas. No entiendes por qué Dios está tardando. Sigue esperando, pero confiando en el Señor. Mientras esperas, no desesperes. Porque tu desespero es incredulidad, pero tu paz es fe.